Hola, buenos días, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Dios bendiga hoy tu vida, tu familia, tu casa, todo lo que tu entorno realmente representa. Dios lo bendiga. Este Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual desea de todo corazón que tu vida, tu familia, que todas tus cosas sean grandemente bendecidas, prosperadas y sobre todo tu vida esté fortalecida y confortada de la bendita mano de nuestro Dios. Nosotros felices, contentos, seguimos viendo el obrar de nuestro Dios en medio de cada oración que elevamos al Padre, creyendo que Él nos escucha y que Él obra en medio de la fe. Estamos muy contentos porque dos cosas hemos evidenciado en estos días, y fue la sanidad divina de un hombre que realmente, por todo lo que había vivido ya en ese lugar de cuidados intensivos, ya prácticamente para muchos quizás lo daban como sin salvación. Y vemos la mano de Dios después de casi 2 meses y medio, 3 meses de estar en una UCI, entubado, con posibilidades muy mínimas, como el Señor a través de una sanidad divina lo levanta, y hoy este hombre ya, y con el anhelo de empezar a laborar, ve cómo su vida nuevamente surge, porque la oración cambia las cosas. Y es por eso que este ministerio ora, clama y ayuna, para que realmente podamos ver en este tiempo el poder de nuestro Dios. Y también nos alegramos porque hace poco también vimos cómo Dios guardó y cuidó una pequeña, una adolescente que había desaparecido. No se sabía mucho de ella, pero su abuelo nos dio la información, y fue un mover de oración, un mover de guerra, un mover de protección. Y al otro día, gracias a Dios, Dios permite que esta niña sea encontrada, sea hallada y haya vuelto a su casa. Nosotros creemos en algo, tú que me estás escuchando, y esto es importante que te lo diga y que me tome unos segundos, unos minutos para decírtelo. Este ministerio no es un ministerio milagrero ni de información, y mucho menos de motivación. Este ministerio, como lo dice la palabra, está al servicio de toda una iglesia y de todas aquellas personas que realmente ven la única solución realmente en ese Jesús que predicamos, el único que vino, murió en una cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, nos salvó, nos liberó, nos restauró, llevó toda enfermedad a la cruz, y ese es el Cristo que predicamos. Por eso vamos a orar para que realmente también a través de nuestra oración sean quitadas las vendas de las vidas, de los corazones, que quizás por la religiosidad, por el costumbrismo, no han podido ver la verdad de un Dios que es vivo, que es poderoso, que no está muerto, que no está clavado, que no es una estampita, sino que está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria, intercediendo por ti, sí, por ti y por mí. Oremos al Señor en esta mañana. Le damos gracias a Dios por lo que estamos viendo y por lo que estaremos viendo conforme a su propósito. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, yo bendigo, exalto, glorifico tu nombre, Señor, porque reconozco, porque entiendo que es por ti, Señor, que podemos ver milagros, prodigios, señales. Es por ti, Señor, que Padre mío nos permites ver el levantamiento de muchas vidas, de muchas personas. Es por ti, bendito Jesús de Nazaret, que podemos hoy levantar nuestra voz y darte gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás, por todas las obras de milagros, oh Dios, por permitirnos predicar y anunciar esta palabra de poder, este evangelio glorioso de salvación. Gracias, Señor. Gracias por aquella o por aquel que está escuchando esta oración y que escucha este mensaje. Yo te pido, bendito Jesús, en el nombre, Dios mío, que es sobre todo nombre, que seas tú, Padre mío, rompiendo toda cadena, Dios santo,
quitando todo obstáculo que impida, que obstruya, Dios Santo, el pensamiento, la mente y la visión de todos aquellos que necesitan entender esta verdad. Padre, gracias por este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual, porque hemos visto y vemos tu mano, Señor, cómo nos respalda. Y gracias, Señor, porque toda la gloria es para ti. No somos sino, Señor, siervos y a veces inútiles, porque solamente hacemos lo que nos toca hacer. Pero hoy, Señor, levantamos una voz de gratitud a ti, Señor, por la sanidad, por la liberación, por la protección, por la seguridad que en ti tenemos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, y acompáñanos, Señor, en este tiempo, precioso tiempo, para que tu gloria sea vista y conocida entre nosotros cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Dale un grito de alegría al Señor, exalta su nombre. Y vamos rápidamente a la palabra, porque ya me tomé unos minutos, pero me pareció importante avisarte como testimonio de lo que Dios nos permite ver, evidenciar, y que tú y yo seamos parte de que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no es de la historia, un Dios que no se quedó en una cruz clavado, un Dios que no está en la estampita. Tenemos un Dios real, de verdad, que hace milagros y que está por ti y por mí peleando para que nosotros seamos bendecidos. Ve conmigo a la palabra de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de un tema bien importante. Siempre hablamos cosas muy importantes, pero quiero hacer una relevancia muy fuerte en esto. Y quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 10 en adelante. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Hoy vamos a tratar un tema muy fuerte, muy poderoso, pero necesario, es necesario. Y quiero hacerlo de la forma más sencilla para ti que de pronto no tienes mucho conocimiento de la palabra y puedas entender esta palabra que nos edifica. Dice la palabra de Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mire lo que comienza diciendo esta palabra. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Quiero volverlo a leer. Una palabra final, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, y el Señor nos dé sabiduría para entender esto. El apóstol Pablo aquí nos da una verdad y hace notar algo que para nosotros hoy es muy importante entenderlo. Y es que en medio de nuestro mundo, y por eso te dije que quiero hacerlo un poco sencillo, en medio de nuestro mundo existe la maldad. Sí. Existe la maldad. Desde el principio existe la maldad. Y la maldad generó el pecado. Y el pecado es todo aquello que nos aleja de permanecer en Dios. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. El pecado es todo aquello que crea una barrera entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Y este pecado se generó porque hubo maldad en el corazón del hombre. Además de esto, el enemigo, que siempre lo has escuchado como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, la Biblia nos describe este personaje de muchas formas, que de paso Dios lo reprenda porque él fue vencido por ese Jesús, nuestro Dios. Pero ese personaje hace que esta maldad prolifere y crezca aún más en el corazón de las personas cuando no conocen a Dios o cuando desconocen lo que realmente representa a Dios.
Y este texto o estos dos textos dan un consejo, por llamarlo así, una palabra final, y dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Por qué necesitamos en este tiempo entender que tenemos que ser fuertes y tenemos que fortalecernos en ese Señor, en ese Jesús y en su gran poder? Porque nuestro Jesús, ese Hijo de Dios, ese Maestro de Galilea, ese Mesías, fue el único que pudo vencer toda maldad, todo pecado y toda transgresión que nos separaba de Dios. Y ahora el enemigo no tiene poder sobre nosotros, quienes decidimos acercarnos a Dios para vivir una vida agradable a Él, con Él y para Él. Es importante que tú me entiendas en esta mañana algo que por el Espíritu Santo es necesario que lo aprendamos. Y quizás no podemos abarcar mucho del tema. Voy a tratar de ir lo más puntual posible, pero es importante porque hoy en día y desde hace muchos años ha habido un aumento de maldad, de inmoralidad, de pecado, de homicidio, de muerte, de violaciones. Hay tanta maldad en la tierra y esto es lo que nosotros llamamos fortalezas que se han ido introduciendo y tomando lugar muy fuerte en el corazón y en la vida de los seres humanos. Porque el pecado abre puertas para que se creen estas fortalezas en el corazón y en la mente de las personas. Y por eso el apóstol le dice a esta iglesia, y para nosotros hoy es muy importante y muy vigente esta palabra: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y en el versículo 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. El diablo existe, sí, para ti, que tú de pronto dices: no, cada quien decide si es bueno o si es malo. No. Hay una realidad, y es que Satanás existe, que Dios lo reprenda porque él ya fue vencido, pero existe y en este momento está operando más que nunca en el corazón y en la mente de las personas. ¿Tú por qué te crees el aumento de homicidios? ¿Tú por qué crees que de un tiempo para acá se ha proliferado tanto la inmoralidad, la degradación moral del hombre, de la mujer? ¿Tú por qué crees que los niños a tan temprana edad comienzan con una rebeldía, con un comportamiento que no es realmente normal? Se sale de lo normal porque hay una maldad que no la vemos porque es espiritual, pero que está operando en cada una de las personas que viven lejos de Dios, que no han entendido. Y es por eso que oramos para que toda ceguera espiritual sea quitada del corazón y de la vida de las personas, para que puedan ver que sí existe un mover demoníaco en medio de la sociedad y está llevando cautiva a muchas personas a una esclavitud, a una vida de dolor, de derrota, de angustia, de miseria. ¿Tú por qué crees, según las estadísticas, se han aumentado tanto los homicidios? ¿Por qué crees que se han aumentado tanto todas aquellas personas que se quitan la vida? ¿Por qué? No es más porque hay un tipo de fuerza demoníaca detrás de todo esto. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué no lo entiende la humanidad? Porque todo lo empezamos a justificar. Porque todo decimos: no, esto es porque tenía esto, es porque pasó aquello, es porque. No, yo te tengo que decir con toda veracidad: existe un mover demoníaco en la sociedad y está llevando a la gente a perder la cordura, a perder la razón, a irse cada día más a la maldad, a un desenfreno de pecado cual nunca se ha visto después de los días de Noé. Y es por eso que la iglesia hoy, y tú que abres tu corazón para escuchar esta palabra, tenemos que avisarle, atalayarla, informarla, predicarle esta verdad absoluta. Escúchame bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice:
pues no luchamos, escúchame bien, abre bien tus oídos, pues no luchamos contra enemigos de la carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. Nosotros no estamos peleando como quien pelea en cuerpo a cuerpo. Nosotros, los que hemos conocido a ese Dios, a ese Jesús de Nazaret, sabemos que nuestras luchas, nuestras peleas son contra seres espirituales. Y yo voy a tratar de que tú me entiendas, y yo le pido al Espíritu Santo que te dé la capacidad que yo no te puedo dar, la sabiduría que yo no te puedo dar, el entendimiento que yo no te puedo dar, y te convenza de que quizás tú estás viviendo rodeado de una cantidad de seres espirituales del mal que te han rodeado, que te han cercado, que han cercado tu vida, que han cercado tu familia y que tienen encadenada a muchas personas quizás de tus familiares o conocidos. Y por eso aquí es la Biblia. Ve y toma tu Biblia y léelo conmigo. Dice que nosotros no peleamos, nuestras luchas no son contra hombres de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Escúchame bien. Cuando tú y yo miramos el entorno en que estamos viviendo, yo creo que tú te das cuenta que hay algo que no encaja, que hay algo fuera de lo normal. Porque una cosa es que veamos algo que de pronto nosotros digamos, bueno, está mal, pero se puede corregir. Está mal, pero todavía la gente tiene una cierta convicción de querer salir y hacer el bien. No. Hoy en día la gente aprecia la maldad. No le importa hacerle daño a nadie. ¿Sabe la cantidad de hombres pedófilos? ¿Sabe la cantidad de hombres asesinos? ¿Sabe la cantidad hoy de maldad? Nosotros no pensamos mucho en esto. Pero hoy te invito, porque este es un mensaje de guerra espiritual. Este es un mensaje donde nosotros vamos a desenmascarar las obras de las tinieblas, donde vamos a desenmascarar todo ese mover que quizás no vemos, pero que está ahí, está operando y se está moviendo, y por eso tu familia no puede salir adelante, y por eso hay tanta muerte y tanto dolor, y por eso llega la enfermedad y cosas que desconocemos totalmente vienen y nos abruman, nos afligen. Porque créeme, en el mundo que tú vives y que yo vivo, operan estas huestes, estos gobernadores y estas autoridades del mundo invisible. Y nuestras peleas son precisamente contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sabes que Jesús, el Hijo de Dios, nos muestra que Él fue el que tuvo que librar primeramente estas batallas? Sí, porque Jesús vivió en un mundo o en su tiempo en una cultura de mucha presión religiosa. Pero Él sabía que detrás de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todas estas religiones y filosofías y pensamientos, estaba Satanás maquinando en medio de esas mentes y de esos corazones. Porque o tu mente le pertenece a Cristo o tu mente le pertenece a este otro personaje y a este mundo de maldad y de pecado. Y yo quiero que tú me puedas entender este mensaje. Yo espero que tú te puedas sacudir en esta mañana un poco y puedas mirar más allá de que quien está generando todo este caos, utilizando las personas, utilizando los medios, utilizando las diferentes formas, se llama Satanás, y hay que quitarle esa máscara. Y la única manera de nosotros vencer
todas estas huestes de maldad, es haciendo lo que la Biblia nos dice, una guerra espiritual, en oración, en ayuno, en clamor, con vidas totalmente entregadas a ese Dios de amor, con vidas rendidas a ese Jesús. Porque déjame decirte que Jesús fue el primero que tuvo que lidiar con esto. Claro que sí. La Biblia nos cuenta una historia y no puedo ir a leértela en la Biblia, pero cuando Jesús fue al desierto, Él estuvo allí 40 días y 40 noches. Y habla que al terminar este tiempo de ayuno, porque estaba precisamente en ayuno de oración, dice que llegó el diablo para tentarlo. Esto es una realidad. No podemos cerrarnos, hacernos de la vista gorda contra esto, no. Mira, escúchame con todo mi corazón. Quizás este tema es demasiado amplio, quizás para ti es demasiado fuerte para entenderlo. Y qué bueno que en algún momento tengamos la oportunidad de estudiarlo más a profundidad. Pero solamente quiero decirte que estas fortalezas que la Biblia llama estos seres, dice que son seres y gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, tenemos que entrar a derribarlos. En esas fortalezas que no te dejan avanzar, esas fortalezas que no te dejan ver el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que no te dejan ver y experimentar que realmente Dios tiene cosas mejores. Eso es lo que hoy vamos a derribar en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad sobre todo ser maligno, sobre todo principado, sobre todo gobernante de las tinieblas de este mundo, y en el nombre que sobre todo nombre de Jesús, yo desautorizo y reprendo toda obra de las tinieblas. Y quizás vuelvo y te digo, esto para ti es un poco fuerte, pero Dios me dijo que te dijera que quizás lo que estás batallando no está ni en tus fuerzas, no es por tu vecino, tu familiar, es porque el enemigo te ha cercado, el enemigo te ha acechado, el enemigo ha venido en contra tuya como vino en contra de Jesús para tentarlo en su momento más difícil, de debilidad, de hambre, quizás de tanto cansancio por estar tanto tiempo en ayuno. Pero mira, para derribar fortalezas, solamente te voy a dar 5 cositas muy ligeras. Primero, tenemos que entender que Jesús, ese Hijo de Dios, peleó, venció y triunfó. Quiero llevarte rápidamente a un texto, Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Y yo quiero que hoy aprendamos esto así rápidamente, porque es importante que lo corroboremos. Colosenses, gloria a Dios, capítulo 2 y versículo 15. Mira lo que dice esta palabra del Señor. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero en el versículo 14 dice: Él, o sea Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y vuelve ahí, dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si Jesús venció, tú y yo vamos a vencer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cualquier obra de las tinieblas que haya venido en contra tuya, en contra de tu casa, en contra de tu familia, en el nombre de Jesús, y porque Jesús venció, nosotros también somos vencedores. Somos más que vencedores. Di amén. Y en esta mañana vas a levantarte conmigo en una guerra espiritual. Lo segundo que debemos de hacer para derribar fortalezas es fortalecernos siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo acabamos de leer en Efesios capítulo 6 versículo 10. Lo tercero es estar convencido que siempre somos y seremos guardados por
Jesús. No tengas miedo del enemigo, no tengas miedo de Satanás. Él está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él dice que despojó a todo principado y a toda autoridad. Y él dice que los avergonzó en la cruz. Todo lo hizo por ti y por mí. Por eso tenemos que estar convencidos. Quiero que leamos segunda a Tesalonicenses para que corroboremos esta verdad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Mira lo que dice esta palabra. Dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Por eso tenemos que estar convencidos que siempre seremos y somos guardados por Jesús. Y el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Satanás es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Y si algo tiene él, es tratar de maquinar tu mente y tu vida para que tú desistas de buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al todopoderoso gigante, al que venció en la cruz, al que murió pero resucitó, al que quitó las llaves de la muerte y vive por los siglos. Si yo fuera tú, le daba gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Lo cuarto que debemos de hacer para derribar esas fortalezas es que tenemos en Cristo Jesús la autoridad para vencer toda obra de las tinieblas. Lucas 10:19. Voy rápido porque necesito que esto quede muy claro. Lucas 10:19. Mira lo que dice. Tenemos en Cristo, y tenemos que tener eso muy claro, que tenemos en Cristo Jesús la autoridad para vencer toda obra de las tinieblas. Lucas capítulo 10 y versículo 19. Mira lo que dice esta palabra. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Si yo fuera tú, diría amén. Todo lo que el enemigo quiera traer contra tu vida, todo lo que cualquier espíritu, todo lo que cualquier obra de las tinieblas quiera venir contra ti, escúchame, no podrá cuando estamos confiados y seguros en ese Jesús que venció en la cruz. Solamente en Cristo Jesús tenemos la fuerza, tenemos la seguridad, tenemos la protección. Satanás no puede tocarte a menos de que el Dios de los cielos lo permita o que tú le abras las puertas para que lo haga. ¿Cómo es eso que yo le abra las puertas? Sí, porque toda vez que tú cometes pecado, le estás abriendo la puerta a que cualquier obra de las tinieblas, llámese un demonio, un espíritu maligno, un gobernante de las tinieblas, entre a tomar posesión de tu vida, de tu casa o de cualquier cosa. Cuando tú pecas, cuando tú te apartas de Dios, cuando tú no estás haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer, Satanás toma ventaja y ahí es donde vienen estas fortalezas y se apoderan de esas cosas que nosotros a veces no entendemos por qué nos pasan. Pero el enemigo no tiene poder, porque todo poder y autoridad se nos ha dado para que nosotros podamos vencer toda obra del enemigo. Y dice que podemos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada nos hará daño. Bendito el Señor. Y quinto, tenemos la victoria segura en Cristo. Para derribar fortaleza tenemos que estar convencidos que tenemos la victoria segura en Cristo. Y quiero terminar con este texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Qué poderosa esta palabra. Yo no sé si va a quedarte claro. Lo único que sé es que Dios, esta palabra nos la está permitiendo porque necesitamos atalayar la iglesia, atalayar tu vida, que tú despiertes y te des cuenta que esto es mucho más que una religión. Esto es mucho más que simplemente una liturgia, que cualquier cosa de esas que a veces nos venden. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Tenemos que tener la seguridad que tenemos la victoria segura
en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Mira lo que dice esta palabra y oramos al Señor. Dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y me quedaría mucho acá, pero el tiempo corre. Quizás para el miércoles te amplíe un poco más este tema. Lo que sí quiero hacer es que oremos y derribemos esas fortalezas. De esto hay mucho que hablar, pero sé que Dios nos va a ayudar, porque mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Vamos a tratar de escuchar un poco de esta melodía precisamente y oramos al Señor, y que sea Él el que nos ayude en medio de esta linda melodía a entender que mayor es Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Sea nuestro Dios bendito, sea nuestro Dios glorificado, sea nuestro Dios exaltado por los siglos de los siglos. Mayor es nuestro Dios. Ahí con tus ojitos cerrados, lo que alcancemos a orar. Pero tú vas a seguir. Tú vas a seguir orando. Tú vas a seguir diciéndole: Jesús, tú eres mayor. Tú eres mayor en mí y ninguna fuerza del mal prevalecerá contra mí. En mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada vida en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, todo principado, toda potestad y toda fortaleza de las tinieblas cae a tierra en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada persona. Desautorizo en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas y declaro la palabra que en ti, Jesús, somos más que vencedores, porque tú venciste toda obra de las tinieblas. Padre, bendice tu pueblo, tus hijos y a los que han de creer en ti por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sigue orando al Señor. Sé que fue una corta oración, pero el poder del Espíritu Santo está sobre ti, cae sobre ti. Hay libertad, hay poder en el nombre